Amén. Nosotros hemos venido hablando el libro de Santiago. Y nosotros comenzamos el domingo pasado a predicar y a enseñar el libro de Santiago. Y básicamente el capítulo 4 del libro de Santiago empieza con las características de las peticiones con los malos propósitos. ¿Se acuerdan? Por eso quiero invitarte a Santiago 4, versículo del 1 al 3, para que hagamos un pequeño resumen de lo que hablamos el domingo pasado. Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 3. Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 3. Entonces dice así la palabra del Señor. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Entonces el versículo 1 dice así. Es una pregunta de Santiago, con una respuesta que también está en forma de pregunta. Fíjense bien, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Y la respuesta viene también, pero en forma de pregunta. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Esa es la versión de la Nueva Traducción Viviente, que se entiende clarito, ¿verdad? Más claro que el agua. El versículo entonces 1 nos confronta y nos dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es lo que causa las peleas y las disputas entre los seres humanos hoy en día? ¿Verdad? Todas esas cosas. Porque Santiago responde con otra pregunta en el versículo 1 y dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Malos deseos significa, en este contexto, placeres terrenales que van en contra de la voluntad de Dios. Esos son los malos deseos. Placeres terrenales que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo qué placer terrenal va en contra de la voluntad de Dios? La codicia, la envidia, la soberbia, la arrogancia, el adulterio, la fornicación, ¿verdad? El robo, el falso testimonio, que básicamente es el cagüín, coloquialmente traduciéndolo al chileno, ¿verdad? O los rumores, el mal carácter. Entonces todos esos malos deseos son placeres terrenales que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Y dónde se expone la voluntad de Dios? En su palabra. Si una persona quiere conocer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estudiar su palabra. Porque su palabra nos enseña cuál es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos, ¿verdad? En Facebook hace tiempo había una foto, que es como un meme, que salía un hombre orando al cielo y le decía, Señor, ayúdame a conocer tu voluntad. Y después en la misma foto salía una mano que salía del cielo con una Biblia. ¿Quieres conocer mi voluntad? Lee, ¿verdad? Básicamente simbolizaba a Dios entregándole una Biblia a este hombre que quería conocer la voluntad de Dios. Pero mucha gente quiere conocer la voluntad de Dios por sueños, revelaciones, algo que va totalmente en contra de lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice que es medicina para los huesos. ¿Qué quiere decir eso? Que sirve para el alma, pero también sirve para nuestra vida diaria. ¿Se da cuenta? En la palabra de Dios encontramos consejos de salud para nuestro cuerpo, pero también para nuestra alma. Por eso la palabra de Dios es completísima. Encontramos de todo en la Biblia, para nuestra vida diaria, para nuestra salud corporal. Pero para extraer todos esos consejos y toda esa sabiduría que necesitamos, primero estudiarla y obviamente reflexionar respecto a la Biblia. Ayer, por ejemplo, conversábamos con una persona
de que la palabra de Dios es una palabra, ¿verdad?, que no es algo que nosotros leamos como el diario o el periódico, ¿verdad? Porque el diario lo leemos así, de memoria, tal, sin tanto reflexionar lo que dice el diario. Pero la palabra de Dios tiene la capacidad de que cuando leemos, nosotros tenemos que hacer una reflexión interna y profunda de lo que estamos leyendo. Yo me he encontrado muchas veces con versículos que cuando los estudio, estoy todo el día con un versículo. ¿Por qué? Porque la riqueza de un solo versículo bíblico es profunda y uno se queda en el versículo y empieza a analizar las palabras y todo lo que dice. Y no puede uno avanzar porque hay tanta sabiduría que puede extraer de ese versículo que uno puede estar días y hasta semanas con el mismo versículo bíblico. ¿Y eso de qué habla? De que la palabra de Dios es profunda. No es una palabra inspirada por hombres como un diario, un periódico o cualquier libro escrito por cualquier hombre, sino que la palabra de Dios tiene un conocimiento espiritual profundo de la espiritualidad misma que Cristo nos enseña. ¿Se da cuenta? Entonces, como cristianos tenemos que trabajar esto de reflexionar y pensar. Ser cristianos, por así decirlo, que mediten en su palabra. David, por ejemplo, en los Salmos, él decía: yo medito noche y día en tu palabra, porque tu palabra me da placer, porque tu palabra alumbra mi camino, porque tu palabra es luz. ¿Qué nos está enseñando David con estas declaraciones? Que él meditaba día y noche en su palabra. No era algo que leía como cualquier cosa, como un anuncio del diario o un aviso publicitario, sino que David reflexionaba en su palabra. Aplicaba lo que se le enseñaba, pero también lo moldeaba a su vida. Toda la palabra la dirigía a su vida a través de una meditación y una reflexión. Y ahí está la riqueza del Evangelio, que nosotros como cristianos podamos reflexionar en el Evangelio. Porque si no reflexionamos en el Evangelio, ¿en qué nos transformamos? Cristianos nominales, ¿verdad? El cristiano nominal va a la iglesia por ir, pero no para aprender, ni para aplicar a su vida. Es como una tradición, pero la tradición no salva. Lo que salva, ¿verdad?, es una meditación en la palabra de Dios y sobre todo la aplicación de esos principios a mi vida. Eso es lo que me va a salvar, ¿verdad? Si, por ejemplo, en la palabra de Dios estudiamos y leemos que Jesucristo vino al mundo a morir por nuestros pecados, y eso uno se lo dice a una persona y dice: ya entendí, pero no reflexionó en el sacrificio de Cristo y en la profundidad de lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Solamente lo toma como información, pero no como sabiduría. Pero como cristianos tenemos que tomar los versículos bíblicos y no solamente adquirir información y conocimiento de ellos, sino que también adquirir sabiduría a través de una profunda meditación del Evangelio. ¿Usted se ha encontrado, por ejemplo, alguna vez leyendo la palabra, pero a la vez meditando en ella? Ese es un ejercicio diario que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Meditar en su palabra, meditar en su amor. Qué tan grande amor que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Nosotros teníamos una deuda moral que había dejado a Adán y Eva y que nadie podía pagar, solamente Dios mismo, a través de Jesús. Entonces, que Jesús venga y muera por nuestros pecados y a la vez a nosotros nos dé la posibilidad de creer en su sacrificio y en sus méritos acumulados durante toda su vida, para que después al tercer día muere y resucite, eso es un gran regalo de Dios para nosotros. Por eso Dios demuestra su amor para con su iglesia cuando envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Dios no muestra su amor dándote una casa, un auto, una pareja o cualquier cosa material, sino que Dios demuestra su amor a través de su Hijo Jesucristo, cuando Él envía a la tierra a morir por los pecados de cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta? Ahora Dios también te puede dar todo lo demás, todo lo terrenal, porque Dios también bendice a sus hijos, ¿verdad? Pero no es el propósito principal por el cual Dios muestra su amor.
Dios ya mostró su amor hace 2000 años por cada uno de nosotros. Y sin el sacrificio de Cristo nosotros, básicamente, no podríamos estar en la presencia de Dios en un tiempo más. Porque el único camino para llegar al cielo es Jesucristo. Él es el camino. No Él muestra el camino, sino que Él mismo es el camino. A través de la fe, creyendo en todos los méritos de Jesucristo, nosotros podemos llegar a la presencia celestial. ¿Se da cuenta? Entonces los malos deseos, ¿qué son? Placeres terrenales que van en contra de la voluntad de Dios, como todos aquellos que nombramos en delante. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Una persona que es envidiosa, básicamente es una persona que muy probablemente en el futuro puede llegar hasta asesinar a alguien por las cosas que tiene esa persona. Se da cuenta, por ejemplo, en las presidencias, los presidentes que se han matado unos a otros, familias que se matan unas a otras por herencias, dineros, cosas materiales. Los papas incluso, hay muchas historias de cómo los papas los envenenaban para que el que venía atrás tomar su puesto. Algo horrible, ¿verdad? Envidian lo que no tienen y hasta matan por conseguirlo. Y esto se lo está diciendo Santiago a cristianos, ¿verdad? Después dice, por eso luchan y les hacen hasta la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Hablando un poco de la oración, Santiago nos da dos principios fundamentales respecto a cómo tenemos que orar. Cuando nosotros oramos, obviamente yo le he enseñado esto, que el primer paso para orar, cuando nos dirigimos al Padre Celestial, siempre lo hacemos en el nombre de Jesús. Posterior a eso, alabamos su nombre, porque la relación de un hijo con un padre, un cristiano con su Padre Celestial, es básicamente una relación paterna con su hijo. ¿Cuántos sabían que Dios es su Padre? Entonces hay una relación paternal. ¿Qué pasaría si el Matías o el Ismael o Luquitas, de alguna manera, a los papás solamente le hablaran para pedirle? ¿Cómo se sentirían los papás? Mal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si su hijo se acerca a usted no solo para pedirle, sino que también para tener comunión con usted? Bien, ¿verdad? Porque eso demuestra un amor sincero. Entonces, un principio de la oración no es solamente pedirle a Dios, sino que también adorarlo y alabarlo. La palabra de Dios está lleno de atributos de cómo es Dios y de lo que es Dios, aparte de lo que hace. Por eso cuando oramos, lo hacemos en el nombre de Jesús y comenzamos alabando su nombre. Padre, eres santo, maravilloso, justo, bueno, santo. No hay nadie como tú. Tú creaste los cielos y la tierra. Nada se escapa de tu poder. Tú lo controlas todo. Tú estás en los cielos, en la tierra e incluso debajo de la tierra. Tú estás en cada rincón del universo. A ti nada se te escapa. Tú eres bueno, santo. Y así usted empieza alabando el nombre de nuestro Padre Celestial, creador de todas las cosas. ¿Verdad? Primer paso. Segundo paso. Después viene la confesión de pecados. Padre, perdóname porque he pecado en el día de hoy. Fui envidioso, fui soberbio, y le respondí mal a una persona, tuve pensamientos. Ahí usted en su intimidad con Dios, usted le pide perdón a Dios por aquellos pecados, no solamente que usted cometió y que usted se dio cuenta que los cometió, sino que también todos aquellos pecados que usted cometió pero que usted no se dio cuenta, ¿verdad? Porque hay unos pecados que son de acción, que los hacemos conscientemente, pero hay otros pecadillos o pecados que los hacemos inconscientemente, ¿verdad? Una persona puede responderle mal a otra sin intención, ¿verdad? Pero la persona que recibió eso lo tomó como algo malo. Pero la persona que lo hizo no tenía la intención de responder mal. Quizás estaba apurado o estaba pensando en otras cosas y le respondió mal, ¿verdad? Entonces hay pecados que hacemos de manera consciente, pero también inconsciente. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús,
empezamos alabando su nombre, primer paso. Segundo paso, empezamos con la confesión de pecados, lo que mencionaba en antes, ¿verdad? Perdona mis pecados, Padre, ¿verdad? Tercer paso, comenzamos con las peticiones que tengamos respecto a lo que necesitamos de Dios. Y aquí viene el principio que el apóstol Santiago nos enseña en el versículo 2. Porque al final del versículo 2 dice, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. ¿Se da cuenta? No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y el versículo 3 nos da el segundo principio. Y aunque se lo piden a Dios, no lo van a recibir de Dios. ¿Por qué? Porque lo piden solamente con malas intenciones respecto a lo que le dará placer a su vida. ¿Verdad? Dos principios fundamentales de la oración encontramos en estos versículos de Santiago. Entonces empezamos alabando a Dios. Después confesamos nuestros pecados. El tercer paso son las peticiones. Y aquí vienen estos dos principios, en las peticiones. Nosotros tenemos que tener peticiones que no sean egoístas ni con malas intenciones. No tenemos que hacerle peticiones a Dios de cosas que solamente nos darán placer a nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos pedirle una casa, un auto a Dios, sí, pero cosas que sean necesarias para uno. No es como decirle al Señor, Señor, dame 10 casas, 10 autos, ¿verdad? 10 terrenos. Uno siempre le pide a Dios respecto a las necesidades que tenga uno, pero no con malas intenciones ni con malos deseos. ¿Se da cuenta? Hay que pedirle a Dios, pero en el momento que usted le pida a Dios, tiene que tener claro de que su petición no tiene que tener mala intención, ni solamente a cosas que le dará placer, porque hay gente que solamente ora por ella misma y nunca pone la iglesia en oración. Señor, te pido que en la iglesia, por favor, lleguen más hermanos para que vengan a conocer la verdad, para que vengan a conocer el Evangelio. Hay personas que se ponen a orar y solamente dicen, yo, dame, yo. Eso es una oración egoísta. Tal cual nos dice el apóstol Santiago. Qué sabiduría, ¿verdad? En la Biblia. Cada vez que estudio más la palabra de Dios, más me doy cuenta de la profundidad de las riquezas de la sabiduría. Eso es un versículo bíblico. Entonces tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Usted pida, pero trate que esas peticiones tengan buenas intenciones. Y no solamente pida para usted, porque el hecho de que solamente usted pida para usted, eso ya es un síntoma del egoísmo. ¿Sí o no? Una persona que solamente pide para uno, ¿qué demuestra eso? Egoísmo, ¿verdad? Por eso tienen que haber peticiones también que no sean solamente para uno, por la iglesia, por el hermano, por la enfermedad de la hermana, ¿verdad? Que la vi el domingo un poco enfermita, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces tenemos que tener claro que nuestras peticiones no tienen que ser egoístas. Y ahí en estos versículos encontramos esos dos principios respecto a la oración. Tampoco reciben lo que piden, porque lo piden con malas intenciones. Dios sabe el corazón con el cual uno le pide las cosas, ¿sí o no? Por algo es Dios. Dios sabe lo que tú sientes, lo que tú piensas y sobre todo lo que tú haces incluso en lo privado. Desean solamente lo que les dará placer. Eso es egoísmo. Entonces los dos principios que sacamos de estos versículos, ¿verdad? Es pedir no de manera egoísta. Entonces haciendo un resumen de cómo orar a Dios, primer paso, Padre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y empezamos alabando el nombre de nuestro Señor. Si usted no es capaz de adorar y alabar el nombre de Dios, usted, ¿verdad?, no ha entendido quién es Dios. Porque una persona que le cuesta alabar a Dios por lo que es y no solamente por lo que hace, no ha comprendido en profundidad quién es Dios. A un hijo de Dios no le debería costar alabar a Dios. ¿Por qué? Porque él ya entiende la profundidad del poder de quién es Dios. No es como un incrédulo que anda en la calle, ¿verdad?
que solamente acude a Dios cuando hay problemas, sino que un verdadero hijo de Dios sabe quién es Dios, que es el creador del universo, de lo visible y de lo invisible. Me refiero de lo que vemos, lo terrenal, y de las cosas espirituales, que incluso no podemos ver con nuestros ojos, pero están ahí. ¿Se da cuenta? Creador de ángeles, de potestades, de querubines, de arcángeles, y de que quizás tanta criatura espiritual que nosotros no conocemos. Pero ese es nuestro Dios, que creó lo invisible y lo visible, ¿verdad? Entonces tenemos que ser capaces de adorar a Dios no solamente por lo que hace, sino que también por lo que es. Entonces, primer paso, empezamos alabando a Dios por lo que es, dándole loas, honor, gloria, santo, poderoso, justo. El segundo paso viene la confesión de pecados. Tercer paso, vienen las peticiones, y ahí donde entraban estos principios del apóstol Santiago. Peticiones no con malos deseos ni egoístas, ni solamente lo que le dará placer, sino que también poner en oración peticiones, por ejemplo, de la iglesia. Como iglesia, ¿cuál es nuestra visión a futuro? Quizás tener un templo, ¿verdad? Un terreno en el cual podamos tener más reuniones semanales. ¿Cómo se vería usted con una academia bíblica en la iglesia? ¿O con reuniones de matrimonios? ¿O con reuniones de hombres? ¿O de jóvenes? ¿Verdad? Todas esas peticiones usted las tiene que poner delante de Dios para tener un templo propio. Porque un templo propio básicamente te da una infinidad de posibilidades de que uno pueda hacer cosas. ¿Sí o no? Reuniones los martes, los miércoles, las mujeres se podrían juntar, los hombres, los jóvenes, una academia bíblica, ¿verdad? Tantas cosas que uno puede hacer con un templo propio. También, por este humilde servidor, amén, que les trae la palabra. Porque básicamente Dios eligió lo vil y lo despreciado del mundo. Y así como tenemos que ser nosotros, tenemos que mantener una actitud de humildad, ¿verdad? De que Dios no eligió lo mejor del mundo, sino que Dios eligió lo peor, lo vil y lo más pecador. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el tercer paso. Alabanzas a Dios, confesión de pecados, peticiones, y el cuarto paso, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se da cuenta? Siempre terminamos las oraciones, que no se haga mi voluntad, Señor. Quizá usted le pidió una casa, porque necesitaba una casa para su familia. Pero esa petición está ahí. Pero si usted termina diciéndole a Dios, que no se haga mi voluntad, Señor, Dios le va a dar la casa, cuando Él quiera, en su tiempo. Pero no quizás la que usted va a querer, porque Dios no nos da muchas veces lo que queremos, sino que Dios nos da lo que necesitamos. ¿Se da cuenta? Hay mucha diferencia en lo que queremos y lo que necesitamos. Señor, dame un auto. Y si una persona le pide un Ferrari, ¿de qué le sirve tener un Ferrari en las calles chilenas con tantos baches y hoyos? Claro, ¿verdad? Y después no puede mantener el auto. Pues los repuestos son extremadamente caros. Los futbolistas tienen esos tipos de autos, ¿verdad? ¿Para qué lo va a querer una persona, un cristiano, ese tipo de auto? Y Dios muchas veces nos va a dar ese auto en el cual Dios sabe que en el futuro nosotros podamos mantener con los repuestos. Para los que saben de auto, usan repuestos, hay que comprar repuestos, unos son japoneses, otros son chinos. Hay una diferencia abismal y universal respecto a eso. Por eso Dios es un Padre bueno y su voluntad es perfecta, agradable y buena. ¿Se da cuenta? Porque Él te da lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Y eso tenemos que meternos en la cabeza, ese principio. Porque en muchos lados, y lamentable en muchas iglesias, te enseñan de que Dios te va a dar siempre lo que tú quieres. Y eso está muy alejado de la óptica bíblica, de lo que Dios enseña en su palabra, ¿verdad? Hay personas que piensan que pueden manipular a Dios con sus peticiones, ¿verdad? Como esa cantante que no aceptaba un no como respuesta cuando oró por alguien que tenía cáncer. Pero Dios se lo llevó a su gloria, ¿verdad? ¿Acaso Dios escuchó a esta mujer?
No, ¿verdad? Porque nadie puede ordenarle a Dios a que haga algo que esa persona quiera, ¿verdad? No podemos darle órdenes a Dios. Nosotros tenemos que ser buenos hijos y aceptar su voluntad para nuestra vida. Amén. Entonces te quiero invitar para que sigamos con el versículo 4, 5 y 6 del capítulo 4. Capítulo 4 de Santiago, versículo 4, 5 y 6. Pero antes de eso, vamos a hacer una introducción. ¿Lo tienen los versículos a mano? Ya. Pero antes de eso, vamos a hacer una introducción. ¿Qué pasa si un conductor de un automóvil, aquí para los que manejan, ¿no es cierto que en las calles hay dos pistas? ¿Qué pasa si un conductor de un automóvil va viajando y se cambia de pista de repente? Peligroso, ¿sí o no? Por eso hay una línea blanca de demarcación al medio de la calle, porque tú tienes que ir por tu carril, ¿verdad? No. ¿Ya? ¿Verdad? Pero en otras palabras, es peligroso de que un auto se cambie de carril, porque puede venir otro auto y te puede chocar, puedes perder la vida, ¿verdad? De esta misma manera se retrata la amistad del cristiano con el mundo. Por eso la palabra de hoy se llama: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y vamos a desarrollar estos conceptos a lo largo de esta predicación. Entonces, como el ejemplo que le di en delante de un conductor que se cambie de pista es peligroso. Lo mismo pasa con el cristiano. Dios nos dice: tú tienes que transitar por esta pista, que en otras palabras es la voluntad de Dios. Tú tienes que transitar por esta pista porque esta pista es mi voluntad. Si tú como cristiano en algún momento te cambias de carril o de pista, vas a sufrir las consecuencias. Entonces una persona no puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. Porque la Biblia dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos. Odiará a uno y amará a otro. O será devoto del uno y despreciará al otro. Mateo 6:24, palabras de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces un cristiano no puede decir: yo soy amigo del mundo, de los placeres terrenales que van en contra de la voluntad de Dios, y a la vez ser amigo de Dios. Un cristiano no puede tratar de satisfacer sus ambiciones egoístas y seguir siendo leal a Dios. De hecho, cuando se pone a contemplar los placeres del mundo, ya le está dando la espalda a Dios. ¿Se da cuenta? Un cristiano no puede tener ambiciones egoístas, pero a la vez ser amigo de Dios, como lo que leímos con Santiago. ¿Se da cuenta? Ustedes no tienen. ¿Por qué? Principio 1, no se lo piden a Dios. Y el principio 2, lo piden, pero con intenciones egoístas o con malas intenciones. ¿Usted se acuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo, antes de irse al mundo, antes de probar los placeres terrenales que van en contra de la voluntad de Dios, ¿qué hizo el hijo pródigo? Miró por una ventana, ¿se da cuenta? Y esa ventana es muy ilustrativa en la vida de muchos cristianos, porque están con un ojo en la voluntad de Dios, en los caminos de Dios, pero con el otro ojo están mirando lo que el mundo les puede ofrecer. ¿Se da cuenta? Con un ojo allá y un ojo acá. Y ese es el problema de muchos cristianos. Pero el hijo pródigo, antes de tomar la decisión de irse a probar los placeres terrenales que van en contra de la voluntad de Dios, ¿qué él hizo? Miró por una ventana, ¿verdad? Y su ventana, al parecer, daba justo con las luces de la ciudad, con el bullicio, con todo lo que se hacía en la ciudad. Pero antes de tomar la decisión, él pecó en su corazón. Antes de pecar, en acción.
con su cuerpo. ¿Se da cuenta? Entonces la mayoría de los pecados que nosotros cometemos empiezan en el corazón, porque del corazón vienen los malos deseos y después se materializan en acciones concretas. ¿Se da cuenta? Una persona que de alguna manera tiene problemas con el alcoholismo, antes de alcoholizarse, ya lo piensa en el corazón, ya siente la necesidad. ¿Y qué pasa si hago esto? Y me voy de farra, y me curo, y estoy en la línea pública, ¿verdad? Las plazas, como se da mucho en Chile. La otra vez decían que en Chile es uno de los países de Latinoamérica que más consume alcohol. De Latinoamérica, imagínense. Cerveza, vino y todo eso. Entonces un cristiano no puede tratar de satisfacer sus ambiciones egoístas, pero a la vez seguir siendo leal a Dios. Y el mejor ejemplo que podemos encontrar es el hijo pródigo. Miraba por una ventana lo que el mundo le ofrecía, pero a la vez estaba en la casa de su padre. Porque el padre, en la ilustración del hijo pródigo, simboliza a Dios, ¿verdad? Y el hijo pródigo y el hijo mayor, nosotros como cristianos. Entonces, el versículo 4. Vamos a leerlo. ¿Lo tienen? En versión NTV, porque se entiende clara. ¿Cuál es la primera palabra que salta en el versículo 4? Adúlteros. Les pregunto a ustedes, ¿qué es el adulterio? ¿Cómo ustedes entienden el adulterio? Correcto, ¿verdad? Eso es adulterio. Cuando hay una pareja y una de esas parejas, de las personas de la pareja, engaña a su pareja oficial. Entonces Santiago empieza con una palabra categórica que nos va a dar el sentido del versículo. Por eso empieza diciendo adúlteros. Esta palabra adúlteros, obviamente Santiago no lo está representando de una manera carnal entre dos seres humanos, sino que la palabra adúlteros, Santiago nos conceptualiza el tipo de adulterio que es el adulterio espiritual. Ese tipo de adulterio el apóstol Santiago nos enseña. Adulterio espiritual. Pero él usa la palabra adúlteros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los judíos de la época estaban ya mentalizados que había un tipo de adulterio que no solamente era el adulterio carnal, sino que también había un adulterio de tipo espiritual. ¿Se da cuenta? Adulterio espiritual. ¿Usted se acuerda de Oseas? ¿Es conocida la historia de Oseas? Por ejemplo, en Oseas 1:2, Dios le dice a Oseas, ve, toma para ti una mujer adúltera. Ahí está el concepto. E hijos de infidelidad, porque la tierra es culpable del adulterio más vil al apartarse del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, de alguna manera, la palabra adúlteros que usa Santiago quiere retratar el adulterio de tipo espiritual. Ese adulterio quiere retratar el apóstol Santiago. Y ya el Antiguo Testamento está lleno de versículos que habla de adulterio tanto carnal como espiritual. Jesús mismo les decía a los fariseos, generación malvada y adúltera, en Mateo 12:39. ¿Se da cuenta? Generación malvada y adúltera. ¿Por qué Jesús le decía a los fariseos generación adúltera y malvada? Porque los fariseos tenían un adulterio espiritual. Porque decían seguir a Dios, pero no lo seguían, ¿verdad? Ellos coqueteaban con placeres terrenales que iban en contra de la voluntad de Dios. Porque ellos se creían espirituales, pero en privado murmuraban, daban falso testimonio de las personas e incluso llegaban a matar a personas en las cuales ellos sentían odio, así como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces los fariseos eran la peor estirpe religiosa de la época, porque no solamente tenían pecados, por así decirlo, como la murmuración, sino que también ellos conspiraban para matar a personas que a ellos no le agradaban,
como Jesucristo, ¿verdad? Ellos insistieron ante Roma, ante el emperador y gobernadores, para que Jesús fuera apresado y a la vez crucificado. Entonces por eso Jesús era categórico con el juicio en contra de estas personas, con este grupo religioso, porque era una generación malvada y adúltera espiritual, porque decían ser cristianos, pero estaban también con placeres terrenales que iban en contra de la voluntad de Dios. Jesús habla indirectamente de sí mismo cuando habla del novio. ¿Cuántos de ustedes han leído la palabra de Dios cuando Jesús habla de que Él es el novio? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Sí? Jesús es el novio. ¿Y quién es la novia? La iglesia, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué Jesús se retrata como el novio? Porque hay una relación profunda, espiritual, entre nosotros como iglesia y entre Jesús como el novio. Iglesia es la novia y Jesús es el novio. Por eso se retrata así la relación espiritual entre Dios y nosotros, porque hay una relación profunda, ¿verdad? Espiritual. Es una relación estrecha. Por eso Jesús se hace llamar el novio. ¿Y usted sabe cuándo nos vamos a convertir en esposa? Cuando Él venga por su iglesia. Pero, ¿a quién se va a llevar? A los que realmente han esperado en Él, su venida, ¿verdad? A los que realmente han tenido amistad solamente con Dios y no se han dejado seducir por los placeres terrenales que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Cristo, después, cuando Él venga por su iglesia, se va a convertir en el esposo y nosotros en la esposa. Porque en el cielo vamos a celebrar las bodas del Cordero. ¿Se da cuenta? Pero hasta el momento somos novia. Y una novia es una persona fiel a su novio. Y espiritualmente eso significa que el cristiano no puede ser seducido por los placeres terrenales del mundo, ni ser seducido por cualquier cosa que no sean las cosas espirituales de Dios. Por eso Santiago empieza este versículo de manera tan categórica y tan fuerte. Adúlteros, que habla de un adulterio espiritual. Después prosigue el versículo y dice: ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? ¿Verdad? A través de una pregunta empieza respondiendo el apóstol Santiago. Entonces Santiago, de alguna manera, apela al conocimiento intuitivo de los que lo leen y de los que lo escuchan. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo, es decir, de que tú seas seducido por los placeres terrenales del mundo, te convierte en enemigo de Dios? ¿Usted no encuentra en que esa palabra enemigo de Dios es potente? ¿Verdad? Es fuerte. La palabra enemigo de Dios. Pero para que ya vayamos asentando las bases bíblicas de estos versículos, existen solamente los amigos y los enemigos de Dios. ¿Tú quién eres? ¿Amigo o enemigo? ¿Verdad? Entonces cada uno tiene que responder esa pregunta en su fuero interno, a través de un juicio analítico propio y personal respecto a tus pensamientos y a tus acciones. ¿Se da cuenta? Solamente hay amigos y enemigos de Dios. Aquellos que no se dejan seducir por el mundo se convierten en amigos, pero aquellos que son seducidos por el mundo y que de alguna manera disfrutan de los placeres terrenales de este mundo y que van en contra de la voluntad de Dios, como la fornicación, el adulterio y un montón de cosas que son obras de la carne, ¿verdad? Se convierten en enemigos de Dios. Y la Biblia nos dice en Éxodo 25 de que Dios es un Dios celoso. ¿Se da cuenta? Dios es un Dios celoso. ¿Usted sabe lo que significa la palabra celoso o celosa? Dios es un Dios celoso. En ese contexto la palabra celos, ¿verdad? En el arameo
o en el lenguaje hebreo significa una persona apasionada por alguien, en el contexto de Dios. Obviamente un hombre o una mujer celosa no van a ser personas apasionadas por alguien, sino que también está el pecado en esos celos. Pero Dios es un Dios santo, por eso puede ser un Dios celoso. Cuando hablamos de la ira de Dios, no es una ira a la forma terrenal del ser humano. Porque ¿qué pasa cuando el hombre o la mujer siente ira? Es violenta, agresiva. Pero cuando la Biblia dice que Dios es un Dios que se aira en contra del pecador, no nos imaginemos a un Dios enojado en el cielo o rompiendo las cosas. No, sino que es una ira santa, que es justa, que no se manifiesta como la ira que sienten los seres humanos. Porque los humanos son agresivos, mal hablados, echan insultos, ¿verdad? Pero la ira de Dios en contra del pecado y del pecador es una ira santa. No es una ira como la ira del ser humano. Y lo mismo con los celos. Dios es un Dios celoso, pero no como esos celos del ser humano en que le hacen show a las parejas, ¿se dan cuenta? ¿Usted ha estado en ese momento cuando hay parejas que empiezan a pelear por celos? Esos celos tienen pecado, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero Dios es un Dios celoso, porque Dios es un Dios apasionado por su iglesia. ¿Se da cuenta? Dios es un Dios apasionado por su iglesia. Por eso la Biblia dice que es un Dios celoso. Y si Dios es apasionado por usted y por mí, ¿verdad? ¿Acaso permitirá que nosotros tengamos amistad con el mundo? ¿Que cometamos adulterio espiritual? Negándolo, negando sus caminos, negando su voluntad, negando sus mandamientos para irnos en pos de placeres terrenales que van en contra de la voluntad de Dios. Obviamente que no, ¿verdad? Y se da que mucha gente en la iglesia que es cristiana se descarría, ¿verdad? Y muchas veces cuando quiere volver, le cuesta más que cuando se fue. ¿Por qué? Porque los placeres terrenales de alguna manera te absorben, te atrapan. El carrete, si te acostumbraste a carretear viernes y sábado, e incluso algunos los domingos, ahora dejar todas esas cosas es difícil, ¿verdad? Porque están los amigos que ejercen presión en contra de la persona. Oh, ya, pues salgamos, no vayáis a la iglesia. Estáis perdiendo tiempo allá. Vamos a embriagarnos, a disfrutar de la noche, porque la noche es joven. Eso dicen. Entonces por eso la persona para volver le cuesta más, porque hay placeres terrenales dentro de su corazón, pero a la vez hay un grupo de influencia, de amigos, ¿verdad?, que no son tan amigos, porque no son amigos aquellos que no te llevan a la voluntad de Dios, sino que aquellos que te llevan a la voluntad de Dios, esos tú puedes nombrar como verdaderos amigos. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué significa la palabra mundo? Los habíamos dicho, ¿verdad? Placeres terrenales que van en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque una persona sin el conocimiento necesario del concepto va a leer, ya no tenemos que ser amigos del mundo. Eso significa que me tengo que enclaustrar en mi casa o enclaustrar en un monasterio y no tener contacto con nada y con nadie. Y no ese es el concepto. Ese no es el concepto de la palabra mundo, sino que la palabra mundo se refiere a placeres terrenales que van en contra de la voluntad de Dios. Porque por lógica, cada uno de nosotros ya estamos en el mundo, ¿o no? Porque lo que pensamos que es mundo, ¿verdad? Cuando vamos en la micro o en el metro o vamos al trabajo, ¿dónde vamos? Al mundo. Nuestra casa está en el mundo. Entonces el concepto mundo que habla el apóstol Santiago se refiere a eso. Placeres terrenales que van en contra de la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Creador de lo visible e invisible de todo el universo. ¿Se da cuenta? Lamentablemente la Iglesia Católica interpretó esta palabra muy mal durante muchos siglos y por eso hay grandes pecados en monasterios que se enclaustraron, ¿verdad? Cementerios de fetos y todo eso. Y se enclaustraron pensando que tenían que alejarse del mundo.
Pero la palabra de Dios no tenía la iluminación de la palabra, porque la palabra de Dios hablaba de placeres terrenales, ¿verdad? Usted puede tener contacto con gente incrédula y gente mundana, pero no por eso usted va a adoptar las mismas costumbres y tradiciones que ellos, ¿verdad? Entonces, la palabra mundo es todo sistema humano organizado sin la participación de Dios, como valores, costumbres, deseos, estados, ¿verdad? Placeres terrenales, en otras palabras, que van en contra de la voluntad de Dios. Pablo quiso transmitir este mismo concepto en 2 de Timoteo 4:10. Usted sabía que Pablo era misionero, viajaba por muchos lados predicando el evangelio, pero muchas veces él no lo hacía solo, sino que también llevaba colaboradores o heraldos de la paz que lo acompañaban, ¿verdad? Y uno de ellos era Demas. ¿Usted conoce a Demas? ¿O ha oído hablar de él? En 2 de Timoteo 4:10, Pablo, mire cómo usa la palabra mundo, de la misma manera que la usa Santiago. Ya que Demas, por amar a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo Demas? Amó a este mundo. En otras palabras, Demas amó los placeres terrenales que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Lo mismo que hablaba Santiago. Amó a este mundo, por eso dejó botado al pobre Pablo en sus viajes misioneros y se fue a buscar los placeres terrenales de este mundo. Eso sale en 2 de Timoteo 4:10. Ahora el concepto que sigue en el versículo es enemigos de Dios, ¿verdad? ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? ¿Verdad? ¿Y quién es el enemigo de Dios? El que confía en los placeres terrenales de este mundo. Confía en la riqueza de este mundo, confía en lo que este mundo le puede dar, confía en las amistades de este mundo. Ese es el enemigo de Dios, el que confía en los placeres terrenales de este mundo. Pero a la vez se deleita en estas cosas, en vez de deleitarse en las cosas de Dios. ¿Cuál es el deleite de un hijo de Dios? Lo espiritual, ¿verdad? La lectura, el estudio de la palabra, la oración, escuchar palabra, alabarlo, adorarlo. En eso nos deleitamos nosotros. Pero el de afuera, ¿en qué se deleita? Placeres terrenales, ¿verdad? Fornicación, adulterio, trasnoche, drogas, bohemia, todo eso. Porque eso les gusta a ellos. Porque el que nace de nuevo, el que ha tenido la regeneración del Espíritu Santo, es una persona que cambia sus deseos. Dios pone el querer como el hacer, porque ahora Él busca congregarse por sobre todas las cosas. Y si tenía que hacer algo, lo pospone. ¿Por qué? Porque Él ama los placeres de Dios, que son los placeres espirituales. En 1 de Juan 2:15, Dios dice lo siguiente. 1 de Juan 2:15. No améis al mundo ni nada del mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se da cuenta? No amen al mundo. En otras palabras, no amen los placeres terrenales que te ofrece este mundo. Porque si tú amas los placeres y las cosas que este mundo te ofrece, el amor de Dios no está en ti. Y eso te convierte en un enemigo de Dios. Entonces, cuando una persona se vuelca intencionalmente a amar el mundo y lo que el mundo le da, hace una elección en elegir a Dios o los placeres terrenales de este mundo, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que obedezca y se vuelque intencionalmente a amar las cosas de este mundo, se convierte en un enemigo de Dios, ¿verdad? El reformador del siglo XVI, John Knox, dijo la siguiente frase: un hombre con Dios a su lado siempre está en la mayoría.
Un hombre o una mujer con Dios a su lado siempre está en la mayoría. Cuando una persona, el mundo, le da la espalda, pero esa persona tiene a Dios en su corazón y lo tiene a su lado, no importa quién le haga frente, porque tiene a Dios a su lado. Claro. Y no solamente las dificultades, sino que también el rechazo que los amigos te pueden dar o tu familia por seguir a Dios. Porque hay rechazo en el Evangelio, ¿o no? ¿A usted alguna vez lo han rechazado por ser cristiano? Y eso nos va a pasar. A los apóstoles le pasó, a los discípulos le pasó, a nuestro mismo Señor Jesucristo fue rechazado. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un hombre con Dios a su lado siempre tiene la mayoría. ¿Verdad? Pero si un hombre tiene a todo el mundo de su lado, pero a Dios como enemigo, horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice Hebreos 10:31. ¿Se da cuenta? Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hay mucha gente que se jacta de tener todo el mundo a su lado, ¿verdad? Pero esa persona puede desaparecer con un chasquido de Dios. Dios puede hacer desaparecer a cualquier ser humano. ¿Por qué? Y usted lo ha visto, millonarios pueden vivir mucho, pero tarde o temprano mueren. O le aparece una enfermedad de la nada, ¿verdad? O tienen un accidente trágico. Y ahí quedó todo, ¿verdad? El mundo no te puede rescatar. El mundo no puede hacer nada por ti cuando estás en esa instancia. Es más, el mundo está contigo en las buenas, pero en las malas desaparece. ¿Se da cuenta? Se esfuma cuando viene la enfermedad o los problemas económicos o los problemas familiares. Claro, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Así que, ¿qué te dice la palabra de Dios? Te vale mucho más ser amigo de Dios que ser enemigo. Lamentablemente hay muchos cristianos que en su vida se descarrían, ¿verdad? Y en medio de ese proceso de estar lejos de Dios le pasan desgracias, ¿no es cierto? Y después algunos tienen la posibilidad de volver, pero otros no, porque mueren. ¿Se da cuenta? Es como ese testimonio de un hijo de pastor en Santiago, que es noventero o del 2000, ¿verdad? De que un hijo del pastor en una iglesia en Santiago toda su vida había vivido, ¿verdad?, en cuna cristiana, participando en la iglesia, en los jóvenes, en las reuniones, en la música, ¿verdad?, en todas las actividades de la iglesia. Y un día, como el hijo pródigo, miró por la ventana y decidió ir a buscar los placeres terrenales del mundo. Y fue. Y salió con los amigos en auto porque era de buena posición económica. Le sacó el auto al papá y fue a carretear por las noches de Santiago, la bohemia, la disco, las drogas y todo eso. Y cuando venía de vuelta, ya como a las 5 de la mañana, sufrió un choque y los 4 amigos murieron al interior del auto. Venían todos alcoholizados. ¿Se da cuenta? Pero ese chico, que era hijo del pastor, era la primera vez que salía al mundo. Pero no la pudo contar, ¿verdad? Porque murió en ese momento. ¿Se da cuenta? Entonces, todo aquel que quiera seguir los placeres terrenales del mundo se considera enemigo de Dios. Y en este caso, no tuvo otra oportunidad, porque con el alcohol en el cuerpo, manejar se hace terriblemente difícil. Los sentidos se disipan, desaparecen, ¿verdad? Y al final chocaron y murieron estas 4 personas. Versículo 5.
Y la palabra de Dios y el poder de Dios se manifiesta en la naturaleza. Hoy día, domingo, en la madrugada, hubo un terrible terremoto en Perú, ¿verdad? Grado 8.0. Mostraban videos en discotecas, la gente en medio de la noche, y venía el terremoto y derrumbaciones, ¿verdad? Derrumbe y todo eso. ¿Se da cuenta? Entonces, en cualquier momento el juicio de Dios viene a los países y a las naciones, igual que con Chile. Imagínense Chile, todas las leyes que está aprobando que van en contra de su voluntad. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dios en un chasquido de dedos puede mandar un terrible terremoto a Chile. Incluso dicen los expertos sismólogos con la capacidad de partir el país en dos. Quedaríamos zona norte y sur, prácticamente. Porque están esperando un terremoto de estas magnitudes en Chile, por todas las fallas de San Ramón y todos los episodios sísmicos, ¿verdad? Porque el terremoto del 60 en Valdivia, si mal no recuerdo, es uno de los más potentes que ha sufrido de la historia de la humanidad. ¿Se da cuenta? Entonces, los expertos la otra vez decían que haciendo cálculos y pruebas, descubrieron que hace miles de años en Chile hubo un terremoto de 13 grados. ¿Y sabe lo que hizo ese terremoto? Creó toda la cordillera de los Andes. Levantó toda la cordillera y lo que hoy día conocemos como la famosa cordillera de los Andes que nos separa con el país vecino. Pero ese terremoto formó esa cordillera, imagínense. Entonces, Dios puede hacer lo que quiera con su naturaleza y con su creación. Por eso no tenemos que temer cuando los montes tiemblen o cuando pase algo malo. Yo les digo de verdad, siempre tenemos que estar en comunión con Dios porque en cualquier momento puede pasar algo en el país. Alarmas de tsunami, terremotos, incendios, incluso meteoritos. Están cayendo muchos meteoritos en varios países. ¿Se da cuenta? Ojalá que la Martita esté bien. Nos trae un pedacito de meteorito. ¿Se da cuenta? Entonces, horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Las desgracias pasan de la noche a la mañana y como la Biblia dice, como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé todos estaban casándose, dándose en casamiento, celebrando fiestas y de repente vino toda la inundación y acabó con sus vidas. Esto pasa con estos desastres naturales. El versículo 5, ¿lo tienen? ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Dice Santiago. Es de alguna manera una pregunta diciéndoles que sí significan algo, pero se las pregunta, le dice, ¿acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel, es decir, tu espíritu humano. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Se da cuenta? NTV. Dios desea fervientemente que tu espíritu humano, que cada uno tenemos, le sea fiel a Dios. En otras palabras, que sea amigo de Dios. Hay una traducción de la Valera, de la Reina Valera de este mismo versículo que no se entiende prácticamente nada, que habla de envidia, ¿verdad? Cosas raras. Pero aquí entendemos el significado al tiro. ¿Y qué nos dice el versículo? Que nuestro espíritu, ¿ustedes sabían que cada uno tenemos espíritu? Que es lo mismo que el alma, porque somos una dicotomía, cuerpo y espíritu. Así somos nosotros, estamos creados, cuerpo y espíritu. Cada uno de nosotros tenemos un espíritu que fue puesto por Dios en nosotros. ¿Y qué dice de este espíritu? Que Dios desea que el espíritu humano que Dios puso en sus hijos le sea fiel. En otras palabras, que seas amigo de Dios y que no desees los placeres terrenales que te ofrece el mundo. Fidelidad, porque Dios es un Dios celoso, es un Dios apasionado por su pueblo.
Y el versículo 6 dice, y él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Verdad? Por eso Dios da mayor gracia a aquellos que disponen su corazón, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios. Y ese es el primer paso que tenemos que tener como cristianos. Disponer nuestro corazón. Cuando usted va a salir, ¿qué hace primero antes de salir? Dispone su corazón, ¿verdad? Cuando usted dice voy al mall, voy a comprar ropa o voy a comprar la mercadería, usted antes de ir tiene que disponerse. Que básicamente es cuando decimos no tengo ganas de salir o sí tengo ganas de salir. No tengo ganas de ir al súper. Entonces no hay un corazón dispuesto. Pero en cambio cuando usted dice tengo ganas de ir quizás al mall, a los juegos, al cine, a comprar ropa, ¿qué hace usted? Hay una disposición porque usted tiene ganas de salir. Y esa es la disposición del corazón. Y por eso, para hacer, ¿verdad?, la voluntad de Dios y para que Dios cada vez nos dé más gracia como hijos de Dios, tenemos que disponer nuestro corazón para hacer su voluntad. Y ahí, cada vez que usted dispone su corazón, eso produce que Dios cada vez le dé más gracia, ¿verdad? Y la gracia es la buena voluntad de Dios para con el hombre. La gracia no solamente se manifiesta en la salvación, cuando Cristo nos elige y nos predestina, y Cristo viene a morir con nosotros, por nosotros, y nos hace un hijo de Dios, sino que también la gracia es aplicable a cada aspecto de tu vida, ¿verdad? Porque la gracia básicamente simboliza que tú estás haciendo la voluntad de Dios y que Dios te acompaña en todo lo que tú haces. Pero para eso, ¿qué tienes que hacer? Disponer el corazón para aprender, para estudiar, para congregarte. Si no dispones tu corazón, Dios no va a depositar esa gracia que cada uno de nosotros necesita para seguir adelante. Después dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Quiénes son las personas humildes? Son aquellas que se dan cuenta de que dependen completamente de Dios. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? Bienaventurados los humildes, los mansos, los puros de corazón. ¿Y quiénes son los humildes? Son los que reconocen que dependen completamente de Dios. ¿Usted es humilde o no? ¿Reconoce que depende completamente de Dios? Todo parte por eso, ¿verdad? Por ser pobres en espíritu, que es reconocer tu miseria espiritual. Yo le decía a una persona la otra vez, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene un concepto malo de la iglesia, porque dicen, es que ellos se creen mejor que los demás, por eso van a la iglesia. Pero es todo lo contrario. Los que vienen a la iglesia es gente valiente, porque es gente que reconoce que depende de Dios, que necesita de Él, que reconoce su miseria espiritual. Esa es la gente humilde, las personas humildes. Por eso Dios le da humildad a los que dependen de Él y no a los orgullosos que dicen, yo no necesito a Dios. ¿Usted ha conocido gente así? Yo no necesito a Dios, me basta conmigo, me basta con lo que yo puedo hacer. Yo no necesito a Dios. ¿Qué tipo de persona es esa? Orgullosa. ¿Y Dios va a depositar gracia en ella? No. La Biblia dice que Dios se lo da a los humildes. ¿Y quiénes son los humildes? Los que reconocen su dependencia completa de Dios. El creyente que vive en una comunión continua con Dios desea siempre hacer la voluntad de Él. Existe un canto inglés de un reformador que dice lo siguiente. Escuche la letra. Divina gracia, don de amor, cuando me salvó, en plena perdición, su gracia me halló. Mi noche iluminó, tal gracia, mía en la ansiedad,
mi ánimo aquietó. Dulcísima gracia del Señor al ejercer mi fe. De John Newton. ¿Se da cuenta? Mi noche iluminó. La gracia de Dios iluminó mi noche. Me quitó la ansiedad y mi ánimo aquietó. ¿Se da cuenta? De John Newton. Divina gracia, don de amor. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿quiénes son los humildes? Los que reconocen su dependencia completa de Dios. Amén. Entonces, hoy en día vimos que la amistad con el mundo, la amistad con los placeres terrenales, básicamente te constituye en un enemigo de Dios, ¿verdad? Porque eso constituye enemistad con Dios. En el mundo hay solamente dos tipos de personas: las ovejas y los cabritos. Los amigos de Dios y los enemigos de Dios. No hay grises, sino que hay blanco o negro, ¿verdad? Amén. Vamos a cantar una canción para finalizar la reunión y orar por peticiones que ustedes tengan como hijos de Dios. Amén. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a cantarle a Dios porque somos amigos de Él. Amén. Porque somos sus hijos. Esto también sirve para renovar nuestros votos de fidelidad para con Dios. Si alguna vez tu vida sufrió o viste que espiritualmente estabas decaído o decaída, ¿verdad? Este momento sirve para que de alguna manera renueves tus votos con Dios y renueves tu vida espiritual y tu entrega a Él.